Lupillo González, de Ciudadanos Observando, ya lo saben, aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Lupillo? Bienvenido, buenos días. Gracias, muy amable, Buenos mi querido días. Edson. Gracias, aquí estamos a la orden. Ya quedó conformado, Lupillo, esta representatividad. Indudablemente la 4T se lleva la mayoría con el Partido Verde y Morena. Nada más que yo ahí también agregar, pues los legisladores que le tocan a Morena también son en su mayoría por representación proporcional, Lupillo. Bienvenido, arranquemos. Gracias. Sí, pues vamos a ver otra composición diferente. Crecen varios diputados, por ejemplo, es la primera vez que el Partido del Trabajo consigue tantos diputados en el Congreso del Estado de San Luis Potosí. Y no se nos olvide que el partido que hoy va a tener también más escaños a nivel nacional, concretamente aquí en San Luis Potosí, solamente cuenta, eso es importante que la gente lo sepa, Morena el día de hoy en San Luis Potosí, hoy, cuenta solamente con diputados plurinominales, es decir, en las elecciones pasadas, Morena no ganó ni un solo distrito. Bueno, hoy ese fenómeno vuelve a lo que pasó hace 6 años, no sé si recordarás, en la elección cuando llega Andrés Manuel López Obrador, también llegan muchos diputados, y aquí nos hemos cansado de comentarlo en estos espacios, donde pues la gente vota, o al menos eso pensamos nosotros, por un nuevo grupo de jóvenes legisladores que tanto criticaron lo que hacía el viejo régimen y que con el paso del tiempo, pues en cuanto le agarraron sabor a las quincenas y a cómo se manejaba el dinero en el Congreso, pues se terminaron convirtiendo en lo que tanto criticaron. Hoy hay un escenario todavía más difícil para la oposición. El Partido Verde, Morena y PT, pues realmente tienen un control casi total, o sea, no van a poder perder ninguna elección porque la oposición, además de que se ha desfondado, ya no tiene la capacidad. En la actual legislatura, al inicio, tenían con qué hacer un contrapeso, inclusive llegaron a tener mayoría al principio y luego se empezaron a cambiar de partidos y todo, lo cual tampoco nunca se dio. ¿Cuál es mi reflexión? Que yo veo ahora sí un Congreso que va a ser sumamente sometido, va a ser casi de un parapeto legislativo, no va a haber el menor contrapeso. Y bueno, pues vemos también por qué, por ejemplo, José Luis Fernández, que fue de alguna manera quien tuvo el control en la actual legislatura, se va a la Diputación Federal, precisamente para evitar una fricción con Héctor Serrano, que cosas bien curiosas de nuestra democracia. Héctor Serrano del PT. Sí, pero lo pongo entre comillas, ¿no? Hace unos días vimos un agarrón muy sabroso en redes sociales porque Fernández Noroña del PT hace unos cuestionamientos contra el mandatario estatal Ricardo Gallardo, que no apoyó a Morena, etcétera, y tuvieron una fricción. Luego la presidenta del Verde le sale y le refuta y le cuestiona varias cosas y le dice, a ti ni te queda hablar, dice, porque tú eres diputado del PT, pero vas a llegar por Morena al Congreso, ¿no? Y entonces vean lo que pasa aquí en San Luis. Héctor Serrano, él es el presidente del Partido del Trabajo, iba a ser diputado por el Partido Verde. ¿Y apareció? Sí, o sea, son de esas cosas tan extrañas que encuentra uno en la política y que pues vemos que eso obedece solamente a los acuerdos y a lo que le conviene a los partidos políticos, más no a la ciudadanía. Oye, Lupillo, y por ejemplo, en el tema de los que buscaron la reelección, porque hay algunos que la lograron. Sí, mira, por ejemplo, en este caso vemos cómo, esto es histórico para San Luis Potosí, Rubén Guajardo, Barrera del PAN, él será por 4ª vez diputado. En este momento está emparejando el récord Guinness. Estás hablando de Oscar Vera, a Oscar ¿verdad? Vera, o sea, imagínate a qué nivel ya están, ¿eh? No, ¿por qué te ríes, Edson? No, pues es que, ¿qué O te sea, ¿por puedo qué te decir? ríes? No, ¿Es Oscar Vera o Rubén Guajardo? Desde que yo me acuerdo, Rubén Guajardo es diputado. Pero, otra vez. Sí, o sea, ¿Otra con vez? esta ya serían 4. 3 de manera consecutiva, es decir, esta sería sería su segunda reelección. Luego también quien logra la reelección, Patricia Aradillas del Partido Verde, logra su primera reelección. Llega también Aranzazú Puente, sí, del PAN, que también alcanza
Que esa no estaba la tan reelección. difícil, porque el distrito el que ella Sí, representaba normalmente, era sí. de esencia Oye, de pues, la oposición. Sí lo ha ganado. 85% de los votantes la prefirieron. Nos deja muy claro el Pero panorama ojo, de ese Edson, distrito. ojo, Lupillo, auditorio, no es que ganan la reelección los candidatos por su Ella campaña, como tal. que es lo que hemos estado hablando, porque muchos se alzan el cuello y dicen yo gané, yo pude, pero no es tanto ellos mismos como candidatos, es que ya venía este voto de arriba para abajo, decir, voten por ellos, pero no por el candidato, o sea, no es tanto la figura del candidato, Lupillo. O yo creo que es el momento de preguntarle a la ciudadanía, a los electores en este momento. ¿Usted votó por algún diputado o diputada que logró la reelección? La pregunta sería, ¿usted por qué votó por él? ¿Votó por la simpatía del partido, por la simpatía con él o por su trabajo legislativo que realmente valía una reelección? Yo creo que lamentablemente ese concepto está quedando ambiguo. La gente no va a votar jamás por un trabajo legislativo porque realmente lo desconoce. Y luego también otra cosa que lo vemos. ¿Cuándo han visto ustedes realmente a un diputado, una diputada, un senador, una senadora realmente informándole a la gente cuál es su trabajo, cuál es verdaderamente su compromiso? Pues muy pocos, porque eso no genera un impacto en el elector. Tú le tienes que ir a decir que vas a pavimentar calles, que vas a dar internet, que vas a construir hospitales, que vas a poner alumbrado, que le vas a subir el sueldo a los policías. Eso es lo que hace que el elector muchas veces se apasione y entonces genere un voto. Pero si tú vas y le explicas cuál es el trabajo legislativo y cuál es realmente el impacto que se tiene en una mala legislación, híjole, el día de hoy estamos pagando 1000 de errores legislativos y tú lo sabes, mi estimado Jonathan, porque has sido muy crítico con los argumentos en la mano. El Congreso del Estado históricamente ha hecho unas aberraciones que cada rato le va a tener que estar corrigiendo la Corte. Y aquí lo hemos criticado, que gastan millones de pesos en supuestos asesores. En teoría cada vez son reelectos para tener esa capacidad y que no estén cometiendo tantos errores, pero en la práctica pues vemos que no. Era lo que te iba a mencionar, Lupillo. ¿Qué aprender o qué tiene que aprender esta nueva legislatura que viene de la que se va? Porque, híjole, de todas las iniciativas que sacaron, que se hicieron leyes, se echaron para atrás muchas. Es que ese es el problema cuando reina la ociosidad y el ego. Hay que, como tú dices, bueno, ser un poco menos protagonista, ver dónde realmente está el cómo sí, aprender de los errores del pasado para no cometerlos, sino aferrarse a impulsar leyes que no van a tener un camino jurídico real. Entonces yo creo que hay que hacer las cosas bien, esperar los tiempos, analizar bien las cosas y luego proponerlo, porque luego también vemos cómo ahora con esto de las redes sociales y con la inteligencia artificial, vas a ver cómo ahora se van a convertir muchos diputados en generadores de leyes basados en inteligencia artificial de copiar y pegar. Qué injusto eres, Lupillo. Pero casi no sucede, ¿verdad? No, ¿qué va a suceder? ¿Te acuerdas de Edson Quintana, verdad? El rey de la fotocopia. No, me acordé. Oye, me acordé. O recordarás también esta diputada de Movimiento Ciudadano que se enojó mucho porque no la escogieron. Pues es lo mismo, agarraban, copiaban y pegaban con justificaciones que como se hizo en otro estado y es buena, pues yo nomás le cambio el nombre a San Luis Potosí. Entonces, son justificaciones que realmente no proceden y que lamentablemente creo que vamos a volver a ver en esta legislatura. Lupillo, ¿cómo calificarías el trabajo del Congreso actual local y qué se tendría que hacer para que nosotros como ciudadanos estarlos evaluando, estarlos calificando, pero también como ellos como diputados pues hagan un mejor trabajo, porque al final del día son nuestros representantes y sus decisiones impactan directamente en nosotros? Usted recordará el cobro del estacionamiento, que es gratis, pero que uno tiene que andar ahí correteando a los de las oficinas para ver si están, no están. Está mal legislado. El impuesto ecológico, verde, que todavía no se puede aplicar porque pues, todavía no tienen las reglas claras de cómo va a estar esta recaudación. ¿Qué tendrían que hacer? Bueno, pues ser responsables, no ser un Congreso entregado, porque todas estas iniciativas que manda el Ejecutivo a todo le dicen que sí. Entonces hay que analizarlas. Entonces, ¿qué se le recomendaría? Uno, analizar, revisar, consensar, tener un amplio sentido de responsabilidad y que lamentablemente, en vez de que logremos avances democráticos y significativos en el Congreso, vamos para atrás. Mira,
la legislatura, hace 2 legislaturas, medio se contuvo al interior, porque había una voz, uno de entre 27, de perdido había uno que alzaba la voz, que era Edgardo Hernández, y él nos alertaba de que, ¿sabes qué? Aquí que quieren repartir un dinero de esta forma, aquí quieren hacer un acuerdo cochino, aquí hay que cuestionar a quien venga cuando se hacen esas famosas glosas de los informes que supuestamente comparecen. ¿Qué vimos en la pasada legislatura? Pero no hay cuestionamiento. No, a eso me refiero, que se fue haciendo las cosas cada vez peor, de que en lugar de que avanzáramos, cuando un diputado de perdido uno cuestionaba en las comparecencias, en esta legislatura que pensamos había aprendido y se iban a sumar más a cuestionar, era irse a tomar una selfie y aplaudirle al funcionario. Entonces vimos una legislatura gris, opaca, abusiva, creció enormemente de cuando nosotros pensábamos que los diputados de hace 3 legislaturas eran corruptos y abusivos y gastaban 1,5 millones en supuestos asesores y gente por honorarios. Hoy están gastando 3,5 millones y vemos unos resultados peores, donde la legislatura pasada revivió el repartirse vales de gasolina cuando eso era cosa del pasado, porque ellos ya tienen 8,000 pesos fusionados en su sueldo y hoy lo vuelven a revivir y les vuelven a dar casi 24,000 pesos a unos diputados. Entonces vemos que la legislatura pasada regresó a los vicios del pasado. ¿Qué le pediríamos al actual? Oigan, reaccionen, ustedes se deben a la sociedad, aunque los haya puesto un partido. El partido no fue el que los llevó al Congreso, los llevó la ciudadanía. Entonces, dicen ser representantes populares. Entonces, ¿por qué demonios se les olvida que son representantes populares? ¿Qué les exigiríamos? Que no cometieran los mismos errores de la legislatura pasada y que estén a la altura de lo que exige la sociedad en estos momentos. Entre los diputados que llegan por elección y los diputados que llegan por la vía plurinominal y la de representación, ¿te da esperanza? No, es que mira, se siguen repitiendo los vicios. Porque hay viejas caras conocidas. No, pero a eso voy. O sea, a ver, ¿por qué las diputaciones plurinominales, por qué es la pregunta? Tienen que ser en automático a los presidentes de los partidos. ¿Por qué? Históricamente. O sea, si te fijas, una diputación plurinominal es ya al presidente del partido. ¿Por qué? O sea, esa es la pregunta que yo le haría, y no nada más a la ciudadanía que vota por el partido, porque ahí el que llega como plurinominal no recibe los votos él de manera directa, sino es por la suma que saca el partido. Pero yo le preguntaría a los militantes de los partidos políticos, que creo que también tienen gran responsabilidad, ¿por qué se han vuelto también tan blandengues con sus cúpulas? ¿Por qué no cuestionan? ¿Por qué siempre los partidos políticos están de acuerdo, sus militantes, en que los presidentes de los partidos sean quien se apodera de las pluris? ¿Qué no tienen derecho también las bases? ¿Por qué los jóvenes no aparecen? Entonces, yo no veo cambios significativos, porque lo único que vemos es gente pero que ya estuvo en el cargo y se reciclan. Acumulada. Pero hay juventud ahí. Sí, pero mira, ya lo hemos cuestionado aquí. Por ejemplo, llegaron al Congreso del Estado jóvenes. Por ejemplo, acá, que no quiero ni contaminarlo con el nombre nada más, ¿verdad? Edson Quintanar, era un joven que cuando era opositor, de Morena. Sí, cuando era opositor yo lo conocí y tenía un lenguaje y decía, vamos a acabar con los privilegios, y eran jóvenes. ¿Qué pasó a los 6 meses? Pues parece que envejecieron en vicios. Ajá. Lo vimos con este Serrano, el que era del PRI, el famoso Chilito. Ajá. Yo lo cuestionaba, le decía, ¿por qué no alzas la voz? Tú eres un joven, tienes que ser diferente. Ay, no, es que los 26 me presionan, me hacen. Y terminaron convirtiéndose en la misma red de corrupción que metía facturas para robarse el dinero de la gente más pobre con empresas fantasmas, falsificaban firmas. Ese es el problema de los jóvenes, que se terminan coludiendo con los viejos mañosos. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque hay una sociedad contemplativa, pasiva, que no les recrimina esos actos, y el día de hoy lo vemos, a tipos que le han hecho tanto daño al país, vuelven a ser electos en las urnas. Híjole, Lupillo, está complicada cómo viene esta nueva legislatura en el Congreso del Estado, y por eso te queremos agradecer que tengas esta mirada, esta visión, este radar, este panorama que le presentas al auditorio. Estimado Lupillo, siempre un gusto verte. Cuídate mucho. Muchas gracias, mi querido Edson, muchas gracias, mi querido Jonathan. Ya saben, siempre con toda la disponibilidad, cuando se nos invite, aquí estaremos compartiendo nuestra visión netamente ciudadana. Así es, Lupillo González de Ciudadanos Observando.